Entonces, empezamos entonces con la clase. Escúchame. Siempre en un triángulo, recordando en un triángulo, siempre tiene tres lados interiores. Y también van a tener tres ángulos interiores, que este ángulo lo llamamos alfa, este ángulo interior lo llamamos beta, y el otro ángulo interior lo llamamos teta. ¿Alguien recuerda cuánto suman los tres ángulos interiores en un triángulo? ¿Cuánto suman alfa más el ángulo beta más el ángulo teta? ¿Alguien se acuerda? 180. 360 grados, profesor. 180. No, mi estimado, suma 180 grados. Interiores es 180 grados. Exteriores sí es 360, ¿ya? Pero acuérdate que en un triángulo, teoría fundamental, básica de geometría, en un triángulo la suma de los tres ángulos interiores suman 180. Ahora, un cuadrilátero, recuerda que tiene cuatro lados y también van a tener cuatro ángulos interiores. Este ángulo le llamamos alfa, este ángulo interior lo llamamos beta, este ángulo interior lo llamamos teta y este ángulo interior lo llamamos phi. Siempre en un cuadrilátero, la teoría te dice que la suma de los cuatro ángulos interiores de alfa más beta más teta más phi, ¿alguien se acuerda cuánto deben de sumar, por favor? 360. Muy bien, excelente, suman 360 grados. Ahí lo tienes. Un pentágono, o sea, un pentágono que tiene 5 lados, que lo llamamos que sea un ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta, el ángulo phi y el ángulo y. ¿Alguien me puede decir en un pentágono, cuánto suman los 5 ángulos interiores de alfa más beta más teta más phi y más el ángulo y? 540. Por 540. Ahora dirán ustedes, profesor, ¿de dónde Michi sale 180? ¿Por qué sale 180? ¿Por qué suman 360? ¿Por qué suman 540? Y un hexágono va a sumar otra cantidad. ¿De dónde sale? Hay una fórmula. Ahora, cuando un problema te pide, porque lo que estamos haciendo es suma, entonces vamos a encontrar la suma de los ángulos interiores, la primera propiedad. Entonces acá lo vamos a colocar, un ratito por favor. La primera propiedad es suma de las medidas de los ángulos interiores. ¿Por qué sales en un triángulo? ¿Por qué suman 180? ¿Por qué en un cuadrilátero suman 360? ¿Por qué en un pentágono suman 540? ¿Por qué en un hexágono suma tal cantidad? 600 y algo. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Por esta fórmula. La fórmula te dice, para encontrar la suma de las medidas de los ángulos interiores, S es igual a 180. A 180 multiplicado por n, lo tienes que restar menos 2. Ahora, ¿quién es n? ¿Quién viene a ser n? Acá lo vamos a colocar. N es el número de lados. Acá lo tienes. ¿Cuánto vale n acá? En el primero. ¿N cuánto vale? ¿Alguien me puede decir? ¿N cuánto vale? N recuerda, no, tranquila. N recuerda que es número de lados. Y yo te pregunto, ¿N cuánto vale en esta figura? ¿Cuántos lados tiene? Alfa, beta. ¿Cuántos lados? No, ángulos no, lados. ¿Cuántos lados tiene? 3. Entonces, recuerda que N es el número de lados, o sea, tiene 3 lados. Y si tú aplicas la fórmula, mira, te voy a demostrar suma de ángulos interiores. Escúchame un ratito, tranquilo nomás. Es igual, la fórmula es 180 multiplicado por n, pero n vale 3. Lo tienes que restar menos 2, te dice la fórmula. Y 3 menos 2 es 1. Entonces decimos que suma de ángulos interiores, ese es igual a 180 multiplicado por 1. Y 180 por 1, ese es igual a 180 grados. Y por eso es igual al de acá. Por eso sale 180 grados. Profesor, ¿por qué sale 360? Comprueba. Tienes que demostrar por qué. N, ¿cuánto vale acá? En el siguiente. ¿Cuánto vale N? 4. Entonces, para encontrar la suma de ángulos interiores, la fórmula que está en tu pantalla a tu lado izquierdo, si estás con celular, ponlo vertical, échalo, o si no se va a
ver pequeño. Entonces sería, la fórmula es 180 multiplicado por n. Te dice que es n. Acá está, mira tu pantalla de izquierda. Es n, pero n vale 4. Lo resta menos 2, te dice. Entonces sería 180 multiplicado por 2. Y 180 por 2 es 360. 360. Por eso sale 360. Ahora, ¿por qué sale 540? Igual. Porque Te lo tiene voy a- 5. Muy bien. ¿N cuánto vale? N igual 5. 5. N igual 5. N es igual a 5. Entonces aplica la fórmula. Suma de ángulos interiores es igual a 180 multiplicado por 5 menos 2. ¿Y 180 por cuánto? ¿Cuánto es esto? Por 3. 3. ¿Y cuánto sería? 540. 540. ¿Qué pasaría si un problema te pide, oye, ¿sabes qué? Encuéntrame la suma de los ángulos interiores de que n hubiera sido, suponiendo 9 lados. Profesor, 9 lados. Pero usted me enseñó hasta de 3 lados, de 4 y de 5 lados. ¿De dónde voy a sacar suma de 9 lados? Aplica la fórmula. ¿Cuánto vale suma de ángulos interiores? 180. 180 por cuánto? 9 menos 2. 9 menos 2. Suma de ángulos interiores, ese es igual a 180 180 por 7. por 7. Multiplica, por favor, es algo sencillo en multiplicación de números pequeños. ¿Cuánto vale la suma de ángulos interiores de 9 lados? 1260. 1260. 1260. 60. 1260. 260 o 270. 60. 60. Ahí está. Nada más. Eso es para encontrar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Un problema te puede decir de 20 lados y te pide la suma de los ángulos interiores, aplicas esa fórmula. Ahora, la siguiente fórmula que vamos a hablar es ángulos exteriores. La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono, de cualquiera, jóvenes, de un triángulo, puede ser de un cuadrado o de un cuadrilátero, puede ser de un pentágono, de un hexágono, nonágono, siempre es igual a 360. Nada más. Te voy a repetir otra vez, un ratito voy a colocar la siguiente fórmula. ¿Ya? Atiende. Un ratito, por favor. A ver, la siguiente fórmula es la suma de los ángulos exteriores. Siempre cualquier polígono, en cualquier polígono, jóvenes, puede ser de 3 lados, puede ser de 3 lados, puede ser de 4 lados, puede ser de 5 lados, de 6, de 7, de 8, de cualquier cantidad de lados, siempre la suma de los ángulos exteriores siempre equivale a 360 grados. Nada más, esa es la fórmula, ¿ya? Si te dice, ¿sabes qué? Encuéntrame, si yo tengo un polígono de 8 lados, y te pide hallar la suma de los ángulos exteriores de ese polígono. ¿Cuánto vale? ¿Alguien me puede decir cuánto vale la suma de los ángulos exteriores de un polígono de 8 lados? ¿Qué te dije? ¿Cuánto suman los 3 ángulos exteriores en ese polígono? En el triángulo. 180. No, exteriores, no interiores, exteriores. 360. 360. ¿Cuántos suman acá en este polígonos exteriores? 360. 370. Acá, exteriores. 360. 360. Siempre cualquier polígono, y por eso aprende a escuchar. Atiende, no te distraigas. Siempre cualquier polígono de un triángulo de 3 lados, de 4, de 5, de 6, de 8 lados, de 20 lados, si te pide suma de ángulos exteriores, es 360 grados. Nada más. Esa es la propiedad, la segunda propiedad de polígonos. ¿Ya? Eso acuérdate. Cualquier polígono de n lados, siempre la suma de los ángulos exteriores equivale a 360. La última propiedad, ¿ya? La última propiedad, número de diagonales, ¿ya?
Ahora, ustedes saben que los números de diagonales, ¿ya? Un ratito, por favor. Un ratito. Ya. Ya, acá está. A ver. Siempre un polígono tiene diagonales. ¿Ya? No todos los polígonos tienen diagonales. Pero antes, para explicarte diagonales, para explicarte el número de diagonales, recuerda esto. Siempre un polígono, al unir diagonales, es de un extremo a otro extremo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso de un extremo a otro extremo? Suponiendo, tengo un cuadrilátero. Acá voy a dibujar un cuadrilátero, ¿ya? Escucha bien la teoría, por favor. Este tema es pura álgebra. Tienes que saber bastante resolver fracciones, ¿ya? Pura álgebra, factorizar. Tengo un cuadrilátero que tengo A, B, C y D. Una diagonal es de un extremo a otro extremo. Tienes que unir desde A hacia C. Esa es una diagonal. Dime otra diagonal. Dime otra diagonal de ese cuadrilátero. ¿De dónde tengo que unir? De B a D. BD, profesor, BD. B BD. hacia D. Esa es otra diagonal. ¿Hay otra diagonal? No, profesor. No hay. Entonces, acá nos damos cuenta que el cuadrilátero, ¿cuántas diagonales tiene? Un cuadrilátero, 2. Muy bien. Ahora te voy a demostrar otro polígono. A ver, tengo un pentágono, los vértices A, B, C, D y E. Dime una diagonal. ¿Quién con quién? A, D. A, D. B con C. No, este no es una E diagonal. con B, E con B, E con B, D E, con B, E, E, B, E, B, E, AC, AC, AC. muy bien. AC es otra diagonal. ¿Qué más? con E, C con E, ya muy bien. Acá está otra diagonal. D con B. Muy bien. B con D. Ahí está otra diagonal. ¿Hay más diagonales? No hay. BD. No. ¿Cuántas diagonales hay? 1, 2, 5. 3, 4, 5. 5. 4, 5 diagonales. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si un problema te tiene, suponiendo, de 16 diagonales? Suponiendo de 16 diagonales. Pero no vas a hacer así uno por uno y te vas a confundir. Entonces hay una fórmula. Para encontrar el número de diagonales totales va a ser igual a n. Ya la fórmula va a ser esto, mira. N multiplicado por n menos 3. Y lo vas a dividir entre 2. ¿Ya? Y lo vas a dividir entre 2. Ese para encontrar el número de diagonales. Si no se aprecia, lo vamos a colocar abajo mejor, ¿ya? Recuerda que el número de diagonales de un polígono es n multiplicado por n menos 3 y se va a dividir entre 2. ¿Ya? Comprueba. Si tú lo compruebas, a ver, de un cuadrado, tú me dices que hay 2. Hay que comprobar si es cierto, si hay 2 diagonales, si cumple esa fórmula. Entonces, como el cuadrado, nosotros sabemos que un cuadrilátero tiene n 4 lados, o sea, n vale 4. Te pide el número de diagonales, recuerda que es 4. Multiplicado por n, pero n vale 4, se resta menos 3 y se divide entre 2. Entonces, número de diagonales es igual a 4, multiplicado 4 menos 3 es 1 y se divide entre 2. 4 por 1 es 4 y se divide entre 2, entonces viene a ser 2 diagonales. Y justo, jóvenes, hay 2 diagonales. Se comprueba, ¿ya? Igual sucesivamente del pentágono, del hexágono también. Entonces, esa es toda la teoría, ¿ya? Esa es la primera parte de polígonos, porque la próxima semana vamos a hablar polígonos regulares. Entonces, al escuchar toda la teoría, si tienes alguna duda, avisa, por favor. Vamos a empezar a desarrollar los problemas de tu material que te he mandado. A ver,
Empezamos con... Profesor, una pregunta. Dime, te escucho. En cada polígono, por ejemplo, en la suma de las medidas de los ángulos o también el número diagonal, siempre tiene que haber un... ¿Un qué? ¿Un qué? En cada polígono, por ejemplo, los ejemplos que acaba de mostrar. ¿Ya qué tiene? ¿Qué tiene? Porque no te escuché bien porque se cortó. Ya, en cada polígono, ¿qué me estabas diciendo? ¿Me puedes repetir otra vez, por favor? Siempre en cada polígono va a haber una fórmula. Solamente son 3 fórmulas el día de hoy. Cuando un problema te pide suma de ángulos interiores, cuando un problema te pide suma de ángulos exteriores y cuando te pide el número de diagonales. Solamente son 3 fórmulas, nada más que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Más, la próxima semana hablamos de 4 fórmulas más, pero por hoy es 3 fórmulas, perdón. A ver, recuerda que n es el número de lados, ¿ya? Un ratito, por favor. Dame 2 minutos para colocar todas las preguntas. Vayan analizando, acordándote las fórmulas. El punto es que tienes que aprender a interpretar bien el problema porque la mayoría te llega con texto. ¿Ya? Y por eso estamos aprendiendo también en razonamiento matemático planteo de ecuaciones. Te ayuda bastante a interpretar los problemas. Un ratito, por favor. Acá está. Ya. Entonces, empezamos. Entonces, lo vamos a agrandar la imagen. Si te pierdes, me avisas, por favor. Ahí, acá está. Empezamos con el problema número 1. Te dice, ¿cuánto suman? Te está diciendo, ¿cuánto suman los ángulos interiores de un polígono convexo de 18 lados? 2880. Dice que viene a ser 2880. Vamos a ver si sale esa alternativa. Recuerdan que el número de lados que tienes que acordar, se representa como la letra n. Entonces, n, ¿cuánto equivale n? N recuerda que es el número de lados. ¿Y de cuántos lados está hablando ese polígono? 18. De 18 lados. Ahí está, 18 lados. Eso es lo primero que tú tienes que saber. ¿De qué polígonos, de cuántos lados se está hablando? Te dice la suma de los ángulos interiores. Entonces, recuerda que aquí había una fórmula. Para encontrar la suma de los ángulos interiores, y te dije, observa las 3 fórmulas. Ese es igual a 180 grados, multiplicado por n menos 2. Menos 2, nada más. Esa es toda la fórmula. Entonces lo vamos a reemplazar. Entonces por acá vamos a decir que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 multiplicado. ¿N cuánto vale? ¿N cuánto vale? 18. 18. Muy bien, sería 18. Lo vas a restar menos ¿cuánto? Menos 2, Carlos. Por lo tanto, seguimos suma de los ángulos interiores. No te pierdas, solamente he reemplazado. Sería 180 grados multiplicado por ¿cuánto? 15, profesor, 15. ¿15? ¿Estás seguro? No, 16, profesor, 16, perdón. 16. Por 18. 16. 18 menos 2, lo que está en paréntesis, se convierte en 16. 16. 16. Ahora, el punto es multiplicar. ¿Cuánto es 180 por 16? Es cierto que 2880. 880, profesor. Eso. 2880. Muy bien, ahí está.
Por lo tanto, decimos que la suma de los ángulos interiores es igual a 2880 grados. Y eso es tu respuesta a lo que me dijo su compañera. Muy bien, sale la alternativa E. Nada más, solamente es reemplazar la fórmula. Y poco a poco también los problemas se van a complicar. No siempre los problemas van a ser fáciles. Vamos a ver el siguiente problema. A ver, después lo tomas la captura. A ver, en el problema número 2 te dice, si la suma de los ángulos internos de un polígono es 1800, ya te está dando el dato, ya te está dando la suma. Te dice, ¿cuántos lados tiene el polígono? O sea, el problema te está pidiendo cuántos lados, o sea, lo que te pide es el número de lados, que viene a ser n. Yo no sé cuánto vale, pero te está diciendo de dato, que la suma de los ángulos interiores de ese polígono, ¿cuánto vale? ¿Alguien me puede decir cuánto vale? 1800. 1800. Acá está. Eso Carlos Carrasco te está dando de dato, Fabiana. Eso es lo que dice el problema. Entonces, vamos a reemplazar. Jóvenes, ¿ustedes saben cuál es la fórmula de la suma de los ángulos interiores? ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguien me puede decir la fórmula? Es igual a 180 por n menos 2. Muy bien, 180 por n menos 2. Bajo el signo de igualdad, ese es igual a 1800. Jóvenes, ese 180 que está multiplicando, que ves acá, ¿a qué pasa a tu lado derecho? Dividiendo. Pasa Dividiendo. Muy bien, entonces te va a quedar n. No te pierdas, n menos 2 es igual a 1800, y por eso te dije, vas a saber bastante álgebra, resolver fracciones, sobre 180 grados. Se van, si divide, por favor, ¿cuánto es n menos 2? N menos 2, ¿a qué es igual? A 10. Muy bien, 10, es igual a 10. Por lo tanto, el problema te pide n solita. ¿Qué pasó con ese 2? ¿A dónde Se se suma fue? 12, profesor, 12. Muy bien, 12. 12. Suma. 12. 12. N es igual a 12. 12. 12. Muy bien, excelente. Entonces, n equivale a 12. Entonces nos damos cuenta que viene a ser la alternativa C. Hasta ahí. El problema número 1, el problema número 2. ¿Alguien tiene alguna duda que no haya entendido? Por favor. En esos dos... Profesor, Dime. Te escucho. ¿por qué en vez de poner otro número pone 180? La fórmula, ¿te fijas la fórmula de suma de los ángulos interiores que está a tu izquierda? Lo vamos a agrandar un poquito, ¿ya? A ver. Si tú te fijas la fórmula de suma de los ángulos interiores, esta fórmula, suma de los ángulos interiores, siempre te dice la fórmula que empieza con 180. Siempre. Esa es la fórmula. Y luego lo multiplicas n menos 2. Recuerda que n es el número de lados. Ya, siempre por eso estoy colocando 180. Esa es la fórmula. Cuando te pide suma de la medida de los ángulos exteriores, es 360. Nada más. Cuando un problema te pide el número de diagonales totales, es n. La fórmula es n, paréntesis, n menos 3 y se divide entre 2. Es la fórmula. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra duda? ¿No hay dudas? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Si me hubieran dicho en la pregunta número 2, 1800 es de número de lados, habríamos puesto 180 por 1800 1800 menos 2, ¿no, menos profesor? 2. Sí. Es que, y cuando no tenemos ese dato, lo ponemos igual a 1800, ¿no? No, pero el problema es lo que te tiene que decir el problema. Sinceramente, yo no estoy
diciendo que el problema es 1800. El problema ya te está dando el dato, que vale 1800. Eso es lo que dice el problema. Yo no estoy inventando ese 1800. Ya el problema te está diciendo que la suma vale 1800. Nada más. Y Ah, por ya, pues. eso tienen que leer bien el problema, interpretar bien el problema bastante. Vamos a ver con el siguiente problema. A ver, esperamos que haya un problema parecido. A ver, acá te dice, es otro tipo de problema. Te dice, ¿en qué polígono se cumple que el número de diagonales es numéricamente igual al número de lados? Te leo otra vez. A ver, un ratito, por favor. Acá lo vamos a subir. Te está diciendo en qué polígono se cumple que el número de diagonales es numéricamente igual al número de lados. Yo te pregunto, el número de lados, ¿por qué símbolo se representa? El número de lados. L. N. Muy bien, el número N. de lados se representa siempre con la letra L. N. Acá está. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes encuentran el número de diagonales? Hay una fórmula. ¿Recuerdan? D es igual a Profesor, N por N menos 3 sobre 2. Muy bien, el número de diagonales es igual a n multiplicado por n menos 3 y se va a dividir entre 2. Eso es la fórmula del número de diagonales. Entonces, lo vamos a interpretar el problema en lo que te dice. Te dice, ¿en qué polígono? Puede ser un triángulo, un pentágono, octógono, cuadrado o hexágono. No sabemos. Se cumple que el número de diagonales, ya te dice, ¿qué número de diagonales? Eso es lo que te dice. ¿Qué más te dice? Es numéricamente igual. Ya te dice que es igual. ¿A quién? Al número de lados. Y el número de lados representa la letra N. Eso es lo que te dice el problema. Te dice, ¿en qué polígono el número de diagonales es numéricamente igual al número de lados? Recuerda que el número de lados se representa como la letra N. Entonces, ¿cómo resuelvo esto, profesor? Solamente lo tienes que reemplazar. Tienes que aprender a reemplazar. ¿Cómo encuentran ustedes la fórmula en número de diagonales? Fórmula, lo tienes a tu derecha. Lo tienes a tu Número de diagonales es igual al número de lados por número de No, lados aguanta. menos 3 entre 2. Ya. El número de diagonales es igual a n. Así dime mejor. N multiplicado Por N n menos menos 3 y se divide entre entre, ¿cuánto? entre 2. Entre 2. Acá está. S es igual a n. Ya. Recuerda que tú lo puedes resolver de varias maneras. Es tu habilidad, sinceramente. Yo lo puedo resolver de varias maneras. Resolver esta ecuación. Y también tú tienes que saber resolver fracciones con igualdad. A ver, siempre cuando tengas este 2 que está dividiendo, ¿a qué pasa al otro lado? A dividir. No, está dividiendo este 2. No, a multiplicar. Multiplicar. Pasa a multiplicar. Mira lo que te va a quedar. Mira, te va a quedar n multiplicado n menos 3 es igual a ¿cuánto? Vamos, no se pierdan. Aquí es 2 por igual. N. 2N. 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 Acá está. Ahora, como este n que está multiplicando, ¿a qué pasa al otro lado? Dividir. Dividir. Por lo tanto, esta n se va con esta n. ¿Por qué, profesor? Porque esta n lo pasas a dividir, porque te va a quedar 2n entre n. Y como son iguales en una división, se van. Solamente te queda 2. Por eso es tu habilidad. Entonces, en realidad te va a quedar, mira, n menos 3. ¿A qué es igual? Va a ser igual a 5. No, Va a ser es igual a ¿cuánto? Observa bien tu 2, pantalla. 2, 2, 2, 2. 2. Muy bien, te tienes que dar cuenta. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto vale n? 5, profesor. Muy bien, 5. n equivale a 5. Jóvenes,
Ya encontraste n que vale 5, porque te pide el número de lados. Ahora, profesor, no hay 5, pero reconoce, pues. Triángulo, ¿cuál sería tu respuesta? Pentágono. Pentágono. Pentágono se habla de 5 lados. Ahí está. Eso sería tu respuesta. Ese es el problema número 3. Vamos a ver el siguiente problema. El problema número 4. Te dice, ¿cuántos lados es el polígono que tiene 170 diagonales? Te está diciendo cuántos lados, o sea, te está pidiendo el problema, te está pidiendo n. Recuerda que n es el número de lados. Yo no sé, pero te da un dato fundamental. Tatiana, Esther, Carlos, te dice que el número de lados es, no, perdón, disculpa, que el polígono tiene 170 diagonales. Tú sabes que ese 170 es igual al número de diagonales. Entonces lo vamos a reemplazar. Decimos que 170 es igual. ¿Alguien me puede decir cómo encuentras el número de diagonales? Había una fórmula. Diagonal va a ser igual a n, entre paréntesis, n menos 3 entre 2. Entre 3, lo divido entre ¿cuánto? Entre 2, entre 2, Entre 2. Entre 2. ¿Qué hago ahora? ¿Qué haces el siguiente paso? Yo quiero encontrar n. ¿Qué tengo que hacer? Vamos. ¿Mirarlo? Sin miedo. Si te equivocas, te equivocaste, pues, mi estimado. ¿Qué hago? A ver, ¿alguna idea? Carrasco, Alexander, Rey. Puede ser multiplicar n. Multiplicar. ¿Quién va a multiplicar? N. Ya, aparte del n, Carlos. 70 por 2. Muy bien. Por ahí estaba diciendo Carlos, creo que se cortó. Este 2, mi estimado, el resto también, este 2 está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. Y entonces, si pasa a multiplicar, ¿cuánto es 70 por 2? ¿Cuánto es? 340. Muy bien, entonces tengo 340. Ese es igual a n. Esto lo dejo igual. A n multiplicado por n menos 3. Jóvenes, también este tema te va a enseñar a tantear. ¿Ya? Tienes que aprender a tantear. Pero vas a tantear con estas alternativas. No me vas a buscar otras alternativas. No te pases. Con esas alternativas vas a jugar. Tanteo. Dime, ¿qué valor puedes dar a n? Luego lo tienes que multiplicar y lo tienes que restar el mismo número que le has dado menos 3. Y el producto que te salga 340. Dime qué valores puede dar a n. Vamos, que te venga a la mente de esas 5 alternativas. 17. 21. Ya. Por ahí me dijeron, ¿cuánto primero? 21. 27. ¿No hay 27 acá? 17. 17. 21. 20. Ahí, 20. escucha. Primero con 17, ¿ya? Si n vale 17, ¿cuánto se convierte el siguiente?